Creo que aunque Eduardo trató de convencerlos a que sonrieran, no los logró hacer sonreír. Quiero agradecer a Ethan por la música especial, el himno que nos ha presentado, y a cada uno de ustedes desearles un camino lleno de bendiciones en este nuevo año 2014. Hay tradiciones que a veces tenemos que quebrar. A los predicadores les dicen que el primer sábado del año es para animar a los hermanos a caminar el largo camino que nos queda por un nuevo año, y que los hermanos vienen a tomar energía y motivación. Pero yo, después de luchar un poco con esas ideas, decidí que no podía hacer eso hoy. El Señor me ha puesto en la mente una carga diferente. Y le voy a decir por qué. Porque yo no creo que la iglesia es un centro motivacional. Y como no creo que la iglesia es un centro motivacional, entonces me vi obligado a decir qué es lo que creo. Y hoy vamos a meditar y vamos a estudiar en la palabra del Señor respecto a la iglesia. El tema es la iglesia, comunidad o corporación. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, porque lo hemos experimentado esta semana, tu cuidado, tu protección, tu fidelidad en proveer a nuestras necesidades, y el que nos extiendes la capacidad de venir a este lugar para reunirnos como hermanos, Señor, es una evidencia de que tú nos amas. Porque a través de Jesús nos has dado también esperanza, a través de tu palabra nos has dado promesas en las cuales podemos, Señor, confiar en enfrentar un nuevo año. Pero ahora, Señor, te pedimos que esa palabra venga a nuestros corazones y que tu Espíritu pueda alumbrar nuestro ser interior para que nos aprendamos nosotros a servirte, a honrarte y a encontrar en ti la dirección y la seguridad que necesitamos hoy. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Así que el texto bíblico para hoy es un texto un poco extraño, como el tema es extraño para un primer sábado del año. El texto está en 1 Corintios, ya lo leímos, el versículo es el versículo 19 y el capítulo es el último capítulo de Corintios, el capítulo 16. 1 Corintios 19. Vamos a leerlo. Los que tienen su Biblia pueden hacerlo allí con usted. Yo lo voy a leer de acá en voz alta, audible. Esta versión dice: las iglesias de Asia os saludan. ¿Qué querrá decir eso para nosotros hoy en el 2014? Las iglesias de Asia os saludan. Luego dice: Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Tiene algo que decirnos este texto para a nosotros hoy? ¿O es que esta parte de Corintios ya eso no tiene que ver con nosotros? Lo otro que está antes sí, pero esta parte no. Antes de seguir adelante con esto, yo quisiera invitarles a que vayamos al Salmo 95 y veamos ese salmo cómo se refiere al pueblo de Dios y qué le dice al pueblo de Dios. Si nosotros nos preguntásemos qué significado tiene el Salmo 95 para nosotros hoy, sería un poquito más fácil, ¿verdad? El Salmo dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Versículo 2. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses.
porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. ¿Tiene algo que decirnos a nosotros hoy? Más fácil, ¿verdad? Una invitación ¿a qué? ¿A qué esa invitación? A alabar a Dios, a aclamar a Dios. Podríamos hacer un alto en este momento y cantar un himno de alabanza al Señor para responder a esto. ¿Se animan o no? ¿Sí? Entonces hacemos un diálogo con la Biblia ahora aquí, ¿verdad? La Biblia nos invita a hacer algo y nosotros lo hacemos. Vamos a ver si Ruth nos puede ayudar. ¿Qué himno le gustaría de alabanza que cantásemos? Uno. Alabadle, ok. Ese es el número 4 en el himnario viejo, no sé cuál es. Vamos a cantar, ¿perdón? 141. Y vamos a cantar solamente una sola estrofa, porque no tenemos más tiempo en respuesta a esto. Muy bien. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor, saludadle, ángeles santos en gloria, tributad al nombre de Cristo honor, en sus brazos él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. En sus brazos, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? ¿Llevará a quién? A sus hijos. Ahora noten lo que dice el siguiente, los otros dos versículos del Salmo 95. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas ¿de qué? De su mano. ¿Qué nos dice ese pasaje? Nos invita a adorar a Dios, a orar, a elevar nuestra plegaria a Dios por una razón, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su, ¿qué cosa? Su pueblo. ¿Qué podemos hacer ahora? Respondiendo, orar. ¿Quieren ustedes orar? Sí, lo vamos a hacer. Yo creo que podemos hacerlo. Tenemos 2 minutos todavía para eso. Pero vamos a hacerlo en forma personal. Vamos a buscar al Señor. Vamos a dedicar 1 minuto a orar. Como usted prefiera, si de rodillas, sentado, de pie, en voz alta, en silencio. Vamos a tomar 1 minuto y medio para orar. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.
porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Qué tiene que ver este texto bíblico con el que leíamos allá en Corintios? Volvamos a Corintios y vamos a ver rápidamente qué sentido tiene el mensaje de Corintios con lo que estamos haciendo hoy. Volvemos a leer en Corintios. Aquí en 1 Corintios 16, Pablo, el apóstol, está despidiéndose, cerrando una carta que ha escrito. La carta la ha escrito a una iglesia que está en una ciudad que se llama Corinto. Y en el cierre, en la despedida de la carta, él entonces hace una referencia muy interesante al lugar donde él está. Y él dice aquí, las iglesias de Asia. Noten que no hay un singular, hay un ¿qué? Un plural. Las iglesias de Asia os saludan. ¿Por qué no habrá dicho la iglesia de Asia? Y al añadir en la idea entra algo más específico. Ahora sí habla en singular. Y dice, Aquila y Priscila con la iglesia que está, ¿dónde? En su casa. ¿Y qué es lo que hace esa iglesia que está en la casa de Aquila y Priscila? Los saludan. Os saludan, pero lo hacen ¿en qué? En el Señor. La iglesia en la casa de Priscila y de Aquila tienen una relación, un estrecho vínculo con el Señor. Y es interesante, la historia de los niños nos habla de la importancia de estar como conectados. En el momento de los niños hoy vimos un problema que tenemos como iglesia. Hay cosas importantes en la iglesia, pero algunas más importantes que otras. No podemos escuchar música porque estamos en la iglesia, decían los niños. Pero en realidad no podemos escuchar música porque no estamos conectados. Esa era la respuesta. Y a veces nosotros en la iglesia vivimos la iglesia de esa manera, más en la forma que en el espíritu. El asunto de no escuchar música, claro, en la iglesia porque hay un lugar para algunas cosas y otras para no, pero primero tenemos que estar vivos, ¿verdad? Tenemos que estar conectados. Y en este sentido, Pablo dice que la iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila envían un saludo a la iglesia en Corinto y el saludo lo envían en el Señor. Y noten que esas dos palabras son clave en los escritos del apóstol Pablo. Yo quisiera invitarles que un día de esto hagan un ejercicio de buscar a través de todos los escritos de Pablo cuántas veces Pablo utiliza las palabras en el Señor. ¿Refiriéndose a qué? A una relación con ¿quién? ¿Quién es el Señor? Es Jesús. En el Señor. Y la lección que tenemos para hoy aquí es, ¿qué es la iglesia? La pregunta es esa, ¿qué es la iglesia? Y creo que si nosotros abrimos el corazón a la influencia del Espíritu Santo, el Señor puede ayudarnos a tener una impresión más clara y correcta y precisa de qué es la iglesia. A veces nos pasa como le pasa a los niños. Cuando hablamos de la iglesia, damos respuestas correctas, pero no enfocadas. ¿Qué es la iglesia? Viendo al Salmo, acá se presenta a la iglesia como el pueblo de Dios, las ovejas de su prado.
Pero ese es un lenguaje del Antiguo Testamento. En aquel tiempo no se hablaba de iglesia, pero sí se hablaba de pueblo de Dios. Y el texto de Éxodo nos recuerda muy bien que Dios eligió a Israel como su pueblo, es mi pueblo. Y cuando Dios le manda un mensaje a Faraón, le dice, Israel es mi primogénito, es mi hijo, deja salir a mi hijo, porque si tú no liberas a mi hijo, yo voy a matar a tu hijo. Ese es el mensaje que Dios le manda a decir a Faraón a través de Moisés, desde el principio. Porque Dios tiene un pueblo. Ahora, ¿por qué tiene Dios un pueblo en el Antiguo Testamento? ¿No es el creador de todas las personas, de todos los seres humanos? ¿No ama a Dios a todos? ¿No amaba a Dios a todos en aquellos tiempos? Si nos vamos mucho más atrás de Israel, hacia los orígenes, el texto bíblico en Génesis dice que una vez Dios se acercó a un hombre que se llamaba Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice que Abraham, ¿qué hizo? Tomó su familia, sus cosas, sus bienes y se fue a una tierra desconocida en respuesta a la invitación de Dios. Y Dios le dijo, porque voy a hacer de ti una nación grande y serás bendición. Es decir, Dios elige ciertas personas en ciertos momentos para una misión especial. Y a esa gente Él la considera su pueblo. Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento porque Dios hizo una elección. ¿Era Abraham mejor que los demás? No. Y lo interesante es que una vez en el tiempo atrás, mucho después, cuando los judíos estaban todos orgullosos de que ellos eran pueblo de Dios porque eran descendientes de Abraham, pero ya no servían a Dios, no obedecían a Dios, no cumplían los mandamientos de Dios, no adoraban a Dios, pero seguían diciéndose pueblo de Dios somos porque somos descendientes de Abraham. Dios les reclama a ellos eso y le dice, Abraham, ¿quién era Abraham? Era un cirio a punto de apagarse, era una vela a punto de apagarse. Eso era Abraham cuando yo lo llamé. ¿Por qué estaba Abraham como una vela a punto de apagarse? Porque no tenía hijos, no tenía descendencia, no tenía futuro. Y a ese fue el que Dios eligió. Pero no porque era el mejor de todos los pueblos, no era porque era el mejor de todos los seres humanos, no era porque era el más santo y más perfecto de todos, sino porque Dios quiso elegir a Abraham y lo eligió para que fuera su pueblo. El texto bíblico, vamos a avanzar rápidamente porque el tiempo avanza, nos habla de un pueblo que fracasa muchas veces en su propósito de servir a Dios o que fracasa en seguir el plan de Dios para seguir sus propios planes. Uno de los desastres más grandes que tuvo ese pueblo fue cuando un día se les ocurrió que querían tener reyes como las otras naciones. Y le dijeron allá a Samuel que querían un rey. Y ustedes conocen la historia, ustedes han estudiado esa Biblia y saben muy bien cuánto le dolió a Samuel que le pidieran un rey. Y Dios le dijo, no te preocupes, no es a ti que te han rechazado, a mí es el que me han rechazado. Pero vamos a darle un rey. Y ellos establecieron una forma de gobierno diferente. En realidad, hasta Samuel, el pueblo de Dios era una comunidad. A partir de Samuel, cuando levantan la monarquía y sale Saúl y después David y todo lo demás, se vuelve en una gran nación, una institución, lo que llamaríamos hoy una corporación. Y ese es el punto central que tenemos que ver ahora. ¿Qué nos dice Corintios 1, 1 Corintios 16, 19? Nos habla de la iglesia, no como una corporación. ¿Se dan cuenta? No habla de la iglesia como una corporación. Habla de la iglesia como una comunidad. Pero la historia es la misma. La iglesia cristiana, como el pueblo de Dios, en el principio surgió y nació como una comunidad en respuesta a un llamado de Dios.
Pero con el tiempo creció y creció y creció y se transformó en una ¿qué? Nación o un reino en el tiempo antiguo, y con el tiempo la iglesia cristiana se constituyó en una corporación y una organización. Y lo mismo sucede con la iglesia adventista. La iglesia adventista, como muchos otros movimientos que el Señor ha suscitado en el mundo, crece, crece y crece, y llega un momento en que se ve obligada por las circunstancias a organizarse. Entonces viene el concepto de corporativo, de corporación. Pero no debemos de olvidar el elemento central y original, el de comunidad. Y el problema central de hoy es que hemos olvidado el concepto de comunidad y nos hemos aferrado al concepto de corporación. Entonces usted dice, yo soy adventista, pertenezco a la iglesia adventista, somos 22 millones. Pero un momento, ¿eso qué es? Estás hablando de una corporación. Y como es una corporación, enseguida pensamos, tenemos la Universidad de Andrews, tenemos la Universidad de Montemorelos, tenemos la Universidad en La Plata, tenemos la Universidad de Baco, tenemos esto y tenemos aquello, tenemos lo otro, 13 divisiones, y usted comienza a hablar en ese lenguaje. Ese no es el lenguaje que vemos aquí en Corintios. ¿Es este el lenguaje que hay acá? No. En Corintios se habla de otra iglesia diferente. Es una iglesia comunitaria que está en la casa de ¿quién? De Aquila y ¿quién? Y de Priscila. Y que así como hay una iglesia en la casa de Aquila y Priscila, como una luz representada por una de estas luces prendidas en el árbol, hay muchas otras iglesias representadas por las otras luces en una región que se llama Asia. Y por eso entonces el apóstol dice, no la iglesia en Asia, sino las iglesias ¿de qué? De Asia. Porque todavía cada una de ellas es una comunidad. Y hoy, en el 2014, yo quiero, hermanos, hablarles de la importancia de la iglesia en West Suburban. No hablemos de la de Melrose Park, ni la de Aurora, de Fox Valley, ni hablemos de la de otro lado, de esta. Cuando tenemos este concepto corporativo, enseguida pensamos en todas las demás y por eso nos resulta muy fácil el sábado estar en esta, la de aquí, el próximo sábado estar en la otra y la otra al otro lado y terminamos en todas partes y en ninguna. Es decir, no hay comunidad, lo que hay es una ¿qué? Corporación. El secreto de la comunidad, ¿en qué consiste eso? Ahora, no me malinterpreten, yo no estoy criticando que haya una organización en la iglesia y una estructura organizativa, pero ese concepto de iglesia no es el concepto legítimo de iglesia. El concepto legítimo de iglesia es el de la comunidad de fe. Y creo que un esfuerzo que los hermanos en la iglesia corporativa de la iglesia adventista están haciendo y está una y otra vez fracasando por los últimos años es ese esfuerzo de lo que llaman grupos pequeños. Pero en realidad grupos pequeños no es grupo pequeño es iglesia. Ese es el concepto bíblico de iglesia. Y noten, ¿dónde está la iglesia de Aquila y Priscila? En la casa de ellos. Ahora usted puede buscar otros textos en la Biblia y va a encontrar que todas esas iglesias estaban en casas. Y por eso es que el liderazgo de la iglesia estaba en los ancianos. No ancianos porque los nombrábamos, sino porque eran la gente vieja, los patriarcas, la gente de la casa. Y lo interesante era que cuando uno de estos individuos, líderes de una familia,
se convertían al cristianismo, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. ¿Quién? Tú y tu iglesia, tu casa, tu comunidad. Ese es el concepto. Así que la iglesia, el pueblo de Dios, no es un asunto de una corporación. No es a comenzar a preguntarnos ahora si la iglesia es la católica o es la adventista o es la bautista. Comencemos, yo no estoy dando la respuesta a esa pregunta, lo que estoy diciendo es comencemos a resolver el problema desde el principio, a la luz de la iglesia como una comunidad, no como un grupo de gente reunida alrededor de una doctrina, sino, y viene el punto importante, todos en el Señor. No quiero decir que no haya otras cosas importantes, pero lo primero que hace que la iglesia sea iglesia es que esté conectada. Así que, ¿les parece bien? Me voy a quitar unos segundos para ir y desconectar el árbol. Esa es una iglesia no conectada. Ahí está todo. Pero el punto es que tiene que estar en el Señor. Hace unos días recibí un trabajo de un colega, un amigo. No sé por qué últimamente los amigos escriben sus trabajos de investigación. Yo no tengo por qué estar leyendo sus trabajos, pero ellos tienen interés en compartirlo conmigo. Así que uno de ellos me mandó un trabajo. Su trabajo es relacionado con el concepto de la iglesia. La iglesia según las imágenes que usa Pablo en sus cartas. Y posiblemente esa lectura de ese trabajo de investigación, que tiene 14 páginas, me dio pie a esta inquietud que tengo que compartir con ustedes ahora. La Biblia habla claramente de la iglesia desde el punto de vista de una obra de Dios. La palabra iglesia es una palabra que viene del griego. Pablo la utilizó, la tomó del lenguaje común y se la integró a Dios haciendo una obra a través de Cristo en medio del mundo. Porque iglesia significa asamblea. Iglesia significa convocar a la gente fuera de sus casas para que vengan a la plaza. Entonces hay una iglesia. Cuando el alcalde o el corregidor o el encargado del pueblo tocaba alguna campana o tenía una señal para invitar a todos a que vinieran a la plaza para alguna reunión de la comunidad, entonces ellos tenían iglesia. Iglesia, eso es iglesia. Ese es el significado de la palabra iglesia, seco, mundano. Pablo le da un significado diferente. Y Pablo usa ese lenguaje, dice, Dios, esta vez no es el alcalde de la ciudad, Dios ha llamado en Cristo a esta gente, y estos son la iglesia. Así que, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que esta mañana, aquí en este lugar, Dios, en Cristo te trajo aquí. Y por eso somos la iglesia. Si el Señor no te ha traído, pues somos una asamblea, pero no ¿qué? La iglesia. Si no hay conexión con Cristo, somos un club social, pero no ¿qué? La iglesia. Es en Cristo. Es Dios obrando en Cristo. Y hay muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de eso, no tenemos tiempo de leerlos todos, pero el énfasis es en Cristo. Y el lenguaje de en Cristo es muy interesante. Por ejemplo, habla de Cristo obrando en nosotros toda la acción que la iglesia realiza. Y Pablo habla de
gente que colabora con él en la predicación en Cristo. Él habla de morir en Cristo, de amar en Cristo, de tener todo el poder divino en Cristo. Todo es en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Tenemos redención en Cristo. Y lo interesante es, entre todas estas cosas, Colosenses dice que Dios habita corporalmente ¿en quién? En Cristo. Entonces ahí tenemos la conexión entre Dios y el ser humano, entre nosotros y Dios, en Cristo. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿estamos en Cristo? Algunos estamos en la iglesia corporativa, pero no en quién, en Cristo. Porque ¿cómo se está en Cristo? Por la oración, por el estudio de la palabra, por la comunión con Dios. Y este es el sábado de oración y de ayuno que organiza la Iglesia Mundial. Y por todas partes están los hermanos pensando en este día como un día de ayuno y de oración. Y eso está muy bien. Eso muestra que la iglesia corporativa entiende que la esencia de la experiencia de la fe está en estar en Cristo, es decir, conectados. Y lo que hacemos el primer sábado al invitar a los hermanos al ayuno y a la oración es a conectar el árbol, a conectarnos. Porque sin esa conexión somos cualquier cosa menos la iglesia de Dios. Ahora, esa conexión es algo que no podemos hacer en grupo y ese es el detalle interesante. Eso de estar en Cristo no es algo que se logra colectivamente. Nosotros no podemos conectar toda la iglesia en Cristo. Cada uno tiene que conectarse a Cristo. Dice Jesús en Juan, yo soy la vid, ¿vosotros qué? Los pámpanos. El que está en mí y yo en él, ese lleva ¿qué? Mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Y él no está hablando aquí de iglesias, está hablando de individuos. Pero tan pronto una persona se conecta a la vid, es decir, tan pronto una persona se conecta con Cristo, en esa conexión con Cristo inmediatamente llega a ser parte de lo que llamamos pueblo de Dios o iglesia de ¿quién? De Dios. El secreto de la conexión, de ser pueblo de Dios, de ser la iglesia, es estar conectado en Cristo. No es estar conectado en doctrina o estar de acuerdo en reglamentos y pólizas o tener la aprobación de la junta de la iglesia para decir este todavía es miembro aquí o está registrado en el libro de la Secretaría de la Iglesia. Se trata de la conexión porque todo es ¿en quién? En Cristo. Y en esa conexión en Cristo, entonces, el amigo que me mandó el documento concluye diciéndonos que Dios actúa de manera soberana en todos esos individuos que están conectados con Cristo. Y entonces se nos habla somos pueblo de Dios porque nosotros estamos sujetos a Dios. Ser pueblo de Dios, ser iglesia de Dios, ser ovejas de su prado significa aceptar el liderazgo de Dios. Entonces, en la iglesia, el líder, ¿quién es? Dios. A veces escucho por ahí a los hermanos decir, tenemos crisis de liderazgo en nuestra iglesia. Bueno, si tienen crisis de liderazgo en nuestra iglesia es porque Dios se desapareció de la iglesia. Porque el único líder en la iglesia es ¿quién? Es Jesús. ¿Y cómo lo sé? Por esa palabra clave, ¿en quién? En Cristo. ¿Hay crisis de liderazgo? No es el problema del vecino ni el compañero en la iglesia, es un problema individual, porque el líder es Dios. El pueblo de Dios
El concepto ese de iglesia de Dios indica que Dios actúa soberano, como soberano sobre la comunidad de creyentes. Y todo eso debe ser en Cristo Jesús. Así que cuando Dios es el líder y cuando nosotros somos sus ovejas, nosotros tenemos de parte de Dios cuidado. ¿Qué más tenemos de parte de Dios? Bendiciones, prosperidad, protección, seguridad, salud. Todo viene de Él. Entonces por eso alabamos al Señor, aclamamos su nombre, porque para siempre es su misericordia. Venid, alabémonos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor. Pueblo suyo somos y ovejas ¿de qué? De su prado. Ese es el que está con nosotros hoy. No hay crisis de liderazgo cuando usted está ¿en quién? En Cristo. Ahora, hay otro aspecto interesante y que tenemos que terminar. Decíamos que cuando Dios es el líder, y en efecto así es en el pueblo de Dios, tenemos dirección, tenemos amor, tenemos santificación, tenemos unidad, todo lo tenemos en Cristo. Es decir, Dios lo provee a cada uno de nosotros. Otra imagen que el apóstol Pablo utiliza en sus cartas es ya no la imagen de iglesia o asamblea, sino que usa la imagen de cuerpo y dice que la iglesia es un ¿qué? Es un cuerpo. El cuerpo de Cristo. ¿A qué se refiere él con esto? Él se refiere en este caso a que somos muchos, todos conectados, con diversas habilidades, disposiciones, culturas, costumbres, en una diversidad, pero todos encontramos una forma de unidad en Cristo. Y eso nos compromete como miembros de iglesia. Y en Cristo entonces nosotros encontramos que nuestra relación con el otro que también está conectado con Él nos obliga a compartir, a amar, a cooperar, a tener empatía, a tener mutuo servicio. Es decir, nos conectamos. El término que se ha introducido últimamente es familia de Dios. Llegamos a ser familia de Dios, no porque estamos conectados nosotros, entre nosotros mismos, sino porque estamos bajo el liderazgo y estamos conectados con Dios, con Cristo Jesús. Entonces nuestra relación con los demás es una relación armónica de apoyo, de colaboración y de sentido de misión. Eso nunca se puede evidenciar o ser una realidad en una congregación sin antes se dé el primer paso. ¿En quién? En Cristo. Así que la iglesia en nuestros tiempos requiere unidad. Al final del año pasado estábamos escuchando gente preocupada porque la iglesia adventista está en una crisis en la cual peligra su unidad por el asunto de la ordenación de la mujer. No quiero entrar en ese tema. Lo que quiero indicar es, ¿por qué la iglesia va a tener problemas de unidad si la unidad está en Cristo? La unidad está en Cristo. La unidad procede de Cristo. Cada uno que esté conectado con Cristo sabe lo que hay que hacer, lo que Él tiene que hacer. El problema es cuando comenzamos nosotros a decirle a los demás lo que tienen que hacer, en lugar de que cada uno le busque al Señor para que el Señor le diga qué debe de hacer. Y no quiero decir con esto que la iglesia adventista está en crisis. Lo que necesita la iglesia adventista es tomar conciencia, la iglesia corporativa, que tenemos que fortalecer el concepto de la iglesia comunitaria, la comunidad. Tenemos que pensar más en la relación entre nosotros, y esa relación entre nosotros no es la relación mía con los hermanos que están al otro lado del mundo en Australia, no.
es la relación mía con la gente con quien yo convivo todos los días y que tienen la misma fe y oran al mismo Señor y dicen estar en el mismo Cristo. Los hermanos de la iglesia de West Suburban, como serían los hermanos de la iglesia en la casa de Aquila y Priscila. Esa iglesia, ese grupo de hermanos tiene que desarrollar ese vínculo comunitario que nace cuando uno está en Cristo, para llevar las cargas unos de los otros, para orar los unos por los otros, para interesarse los unos por los otros, para apoyarse mutuamente y para juntos cumplir una misión, porque lo interesante es que desde el principio Dios nos enseñó, cuando eligió a Abraham, que Él lo estaba eligiendo no para tener privilegios, sino para cumplir una misión. Y esto nos lleva a la iglesia adventista. La iglesia adventista surge como una comunidad de fieles que nacen de un fracaso, de un chasco espiritual. Ustedes saben lo que pasa en 1944, y ese chasco espiritual los lleva a buscar a Dios, buscar su palabra, estudiar la palabra, y surge como un movimiento no organizado. Son muchos años después que la iglesia se ve obligada ante un mal necesario a organizarse como corporación, diríamos, de una forma corporativa, pero siempre desde el principio fue una comunidad de fe. Gente que en las casas pasaban horas y horas con la Biblia, estudiando la Biblia y orando y pidiéndole al Señor dirección. Ese es el tipo de ambiente del desarrollo de la iglesia. Y necesitamos más de eso todavía hoy. Hemos puesto en manos de otros el asunto de eso de estudiar y de orar y estudiar la Biblia. Y algunos de nosotros solamente nos conformamos con esperar que el hermano fulano escriba una lección bonita de escuela sabática para nosotros venir y leer a la carrera en 5 o 10 minutos lo que dice el folleto de la lección todos los días y el sábado venir a repasarlo acá. Esa no era la forma como la iglesia adventista en sus orígenes estaba en el Señor, porque cuando nosotros estudiamos la palabra, entonces encontramos al Señor ahí. Escudriñad las Escrituras, y lo haces porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna, dice el versículo de esta semana, pero ellas son las que dan testimonio ¿de qué? De mí. No es posible estar en el Señor y no estudiar la palabra. Es imposible estar lejos de la palabra y pretender estar en el Señor, porque esta es la forma más directa de permanecer en Cristo. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice Jesús, pedid lo que sea y os será ¿qué? Hecho. El permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra, y permanecer en su palabra significa comer, y este es el pan que descendió del cielo. Es el pan nuestro, el pan de cada día, el espiritual. Y este primer sábado del año, al comenzar un nuevo ciclo de la rotación de esta tierra alrededor del sol, yo quisiera, hermanos, invitarles a que renovemos nuestros propósitos de estudiar la palabra del Señor, de estar en Cristo, de recibir el liderazgo que Él nos ofrece y estar dispuestos a dar el amor que hemos recibido a otros para que podamos hablar de la iglesia de Cristo, la iglesia que el Señor está muy pronto a buscar y a recoger. Esa iglesia tiene doctrinas que también salen de la palabra, pero eso usted lo va a estudiar allí. Cuando usted ve esa doctrina, usted comienza a ver esto, usted puede decir, bueno, yo ya estoy conectado con el Señor, ¿dónde están los otros? Usted tiene que ver la doctrina. Bien claro, si es en el Señor, ese Señor es Jesús, creador del cielo y la tierra, Hijo de Dios, que vino a esta tierra y murió por nosotros. Hay una serie de doctrinas ahí de una sola vez. Está la Trinidad, está la creación, está el guardar los mandamientos, todas estas cosas ya son parte de esa iglesia que cree de esa manera. Y usted entonces podrá ir a buscar cualquier congregación a ver cuál cumple esas cosas. Y ya pronto usted estará dándose cuenta de qué corporación que llama iglesia
es la que mejor se parece a lo que dice la palabra del Señor. Pero lo primero que usted tiene que hacer es estar conectado a Cristo y ser parte de la iglesia, como un pámpano conectado ¿a qué? A la vid. Quiere el Señor, hermanos, que este año sea un año de crecimiento espiritual, porque somos nutridos por la palabra del Señor y por la presencia del Espíritu Santo en respuesta a la disposición nuestra a estar en Jesús. Si permanecéis en mí, dice Jesús, y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será ¿qué? Hecho. Podemos enfrentar un año de victorias, aunque haya desafíos. Podemos estar seguros que la victoria es nuestra, que podemos ir adelante en nuestra misión de predicar si estamos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, reanimemos nuestra fe, renovemos nuestros votos y busquemos al Señor. Él es nuestro líder, Él es el que nos va a guiar y Él es el que nos va a llevar aún más allá de la muerte, dice el texto bíblico.